Y bueno amigos, estamos aquí listos por supuesto para comentar información, cositas relacionadas con el Real Madrid. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos y verificar que esté todo bien, todo correcto. Y nada, lo de siempre, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cositas interesantes. Estamos ahí a un par de horitas del partido del Real Madrid, en el que bueno, vamos a ponernos en línea con el Girona. Por los partidos disputados en la liga contra el Getafe el día de hoy. Y bueno, vamos a repasar unas cosas que me han parecido bastante chéveres. Espero que ustedes también, vamos a disfrutarlo juntos. Me gustaría empezar hablando un poco por algo que hemos estado escuchando, que me he encontrado ayer, y que bueno, la afición de El Palancas está un poco cabreada con la actuación del equipo. Ayer tuvieron otro partido en el que les costó mucho ganarle a Osasuna, incluso con 10. El Osasuna jugó bastante mejor y estuvo incluso a punto de empatar el partido. Y bueno, han hecho una pequeña encuesta allá afuera de Montjuic y la gente está un poco cabreada. Y créeme que yo lo entiendo. Puedo entender perfectamente la molestia de la gente. El Barça de Xavi no es tan solo que no juega nada, es que aburre de una manera impresionante, y además es que cualquier equipo da la sensación de que puede hacerle daño. Incluso un Osasuna ha venido a muchísimo menos comparándolo con el de la pasada temporada, incluso un equipo que estaba jugando con 10 hombres. Así que no me voy a enredar muchísimo más, vamos a pasarnos a la pantallita y vamos a escuchar y ver este video, por supuesto, porque la verdad es que no tiene desperdicio alguno. Así que vamos a abrirlo y vamos a ver este interesante video. Victoria del Barça 1-0 frente a Osasuna en Montjuic, pero ¿ha disfrutado el público? ¿Ha convencido el juego a la afición? Lo comprobamos. ¿Cómo sale del partido? ¿Qué le ha parecido? No ha estado mal, pero me esperaba más cosas, ¿eh? No puede ser, siempre sufriendo al final. En lugar de echar culpas o buscar culpables, pues hay que demostrar más en el campo. Exacto, mira ahí, ese es importante, porque creo que es un mensaje bastante clave para Javi Hernández. En vez de buscar culpables o echarle la culpa a no sé quién, tal vez hay que demostrar un poquito más. Un mensaje bastante clave, bastante directo según yo, y sigamos escuchando. Muy aburrido, muy aburrido. ¿No le ha gustado el Barça? No. ¿O lo de hoy no va a ser un punto de inflexión, usted cree? Para mejorar. ¿Tú crees que va a ser un punto de inflexión? Yo le pregunto. No. Estoy seguro que esto será un cambio de tendencia. Necesitamos una victoria y un gol de Vitor Roque. Es triste ver a un Barça así, pero es lo que hay, al final, de reconstrucción y no queda otra. Muy contento. Sí, he venido a ver el Barça B. ¿Qué le gusta, los jóvenes o los A mí no veteranos? me gusta un equipo como Dios manda, no esto. El Barça- A la gente joven con 16 años me voy a ver los juveniles del Cornellá y ya está. ¿El Barça ha ganado? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Te ha gustado? Porque a mí no me ha gustado. Ahora yo le pregunto. Si a ti te ha gustado jugando con 10 horas y no ha podido ni meterle un gol, imagínate. Menos Lewandowski, más Marguillo y que venga la gente joven y ya está. Con lo que queda de temporada que juegue el B. ¿Y cree que con Xavi se puede revertir la situación? Xavi no ha sido un gran entrenador, pero es una leyenda del Barça y hay que respetarle, ¿ok? Xavi es una leyenda del Barça y una leyenda del fútbol español, así que hay que respetarle. Es interesante porque bueno, hay una clara tendencia al cambio de opiniones. Hay gente que quiere más cantera y menos futbolistas como Gundogan o como Lewandowski, por poner unos ejemplos de futbolistas ya con una edad un poco avanzada. Hay otra gente que dice que no quieren ver al B, que quieren ver un buen equipo, un equipo bien construido. Y ahí sobre el final pues veíamos que hay un señor que exige el respeto que supuestamente Xavi se merece. Pero yo digo una cosa, si Xavi como entrenador, ojo, como entrenador, no ha sido capaz de ganarse el respeto de su afición, ¿cómo la gente va a estar exigiendo respeto? Eso es algo que no voy a acabar de entender, y yo creo que los aficionados culés sí pueden entenderlo muchísimo mejor que algunos personajes que están por allí. De todos modos, bueno, como les estoy diciendo, al final son cosas que acaban pasando y que uno se queda como que wow, o sea, si al final Xavi no ha sido capaz de revertir la situación, de ganarse el respeto, yo creo que ya esa es su responsabilidad. Igual él como futbolista también tuvo actitudes bastante nefastas, incluso con el tema de la selección, que yo creo que le han llevado a este punto en el que bueno, estaban esperando cualquier detallito para dejarlo absolutamente desnudo. Ojo, aquí hay mucha gente que dice que es porque Xavi lo que hizo con el Barça de Guardiola. Yo creo que es más por la actitud asquerosa de Xavi que por cualquier otra cosa. Incluso podemos hablar claramente de que
es un tipo que está con su carrera absolutamente bajo sospecha. Vamos a escuchar ahora a Pep Guardiola, que también se ha unido a lo que ha dicho Ancelotti sobre la presión, e incluso alguien como Guardiola terminar reventando al propio Javier. Escuchemos. The feeling that Arsenal and Liverpool aren't going to drop many points. Is that when you feel like your players are at their best, when they know they've just got to win every game? After when you win, we need that pressure. It's a benzene to be active. We know that. We have to be ready. The players know it. Bueno, ahí en ningún momento pues se hace una referencia clara a Xavi, pero ¿se acuerdan ustedes que hace unos días este hombre dijo de lo de la presión, que era injusto, que no se disfrutaba ser entrenador del Barça? Por cierto, a mí Ancelotti me dice mañana que no se disfruta ser entrenador del Real Madrid, y me imagino que Florentino estará gestionando sus papeles para su despido inmediato, porque es que ¿cómo no vas a disfrutar de entrenar al club de tus amores? Es que hasta la presión y las críticas uno seguramente las vería de otra forma. Pero bueno, está claro que la experiencia, la sabiduría y todos los años que tienen en el fútbol personajes como Guardiola y como Ancelotti han quedado muy por encima de estos años que lleva Xavi en el Barça, y que creo que no es una cuestión de experiencia. No sé si de verdad es una cuestión de experiencia, me cuesta creer que sea una cuestión de experiencia, pero sí te digo una cosa, lo de Xavi es absolutamente mediocre y lamentable, bastante lamentable lo que acaba pasando con el Javier este. Bueno, voy a cerrar este video con algo que tengo mucho tiempo que no comento, y he estado tratando de ignorar todo esto porque me cansa y me estresa y me agobia muchísimo, que es lo del tema de Kylian Mbappé. En este caso vamos a escuchar a José Félix Díaz. Ustedes saben que yo a José Félix lo tengo en un buen lugar en cuanto a las personas que manejan información. Y ojo, porque este es uno de los personajes que el verano pasado siempre afirmó que en ninguna circunstancia, porque eso lo transmitía el club, se iba a fichar a este hombre. También recordemos que el mismo Florentino lo dijo, no se va a fichar este verano a Kylian Mbappé. Y bueno, vamos a ver qué línea lleva este caballero que en los últimos días ha estado dando información. Hoy ha dado otra. Lo cierto es que no puedo creer que el 1 de febrero del año 2024 estemos hablando otra vez de Kylian Mbappé. Pero bueno, vamos a escucharlo porque al final son cosas que uno intenta transmitir y que al final son para mí interesantes. Imagínense ustedes que acabe llegando este chico. Es que bueno, es una cosa increíble, de verdad. Pues ya está aquí febrero. El mes en el que el PSG le pidió a Mbappé que tomara una decisión, aunque en París empiezan a intuir el propio PSG que está más fuera que dentro del club catarí. Y bueno, pues esa tregua que le pidieron para diversos negocios importantes, estructurales, tanto del PSG como del fútbol francés, mantuviera esa incertidumbre, pues ya se va terminando, ¿no? Al-Khelafi ya está, Al-Khelafi y los suyos están dando a entender que Mbappé no va a continuar, y ahora veremos a ver cuál es la decisión que toma y sobre todo si la hace pública. Según nuestras noticias, sí que la va a hacer pública próximamente, y no su destino, sino su ausencia de renovación. Bueno, veremos a ver lo que sucede. El Madrid, mientras tanto, Florentino Pérez ha estado tranquilo, siempre han estado negando cualquier acercamiento con el francés, incluso durante esa semana en Riad, con toda la cúpula al lado del equipo, ahí en la Supercopa, nadie habló de Mbappé. Sin embargo, las últimas reuniones que ha habido en Valdebebas, sí que se ha empezado a hablar de la posibilidad francesa. El Madrid sueña, y Florentino sueña con dar un golpe de autoridad hacia todos los equipos estado, con Manchester City, el propio PSG, y juntar en un mismo equipo a Bellingham, Vinicius, evidentemente Mbappé, y todo lo que tiene el Real Madrid, ahí con Valverde, con, Tchouaméni, Camavinga, Rodrigo, todos, ¿no? Un equipo de auténticas estrellas. Bueno, veremos lo que pasa, pero ya llega el momento de la decisión de Mbappé y pronto la sabremos. Bueno, no sé qué opinan ustedes al respecto, y está lo que dice este amigo José Félix Díaz, que repito, tiene muchos cuentos y creo que él tiene mucho que contar, sabe muchas cosas del Real Madrid. Una de las cosas que yo he estado escuchando siempre es que José Félix es un cretino más, pero me parece que no. A mí de verdad me parece que es una persona que sabe bastante relacionado con el Real Madrid. Creo que está muy bien relacionado allá adentro. Y realmente es un tema importante. Por cierto, esta mañana acabo de ver en Twitter un meme muy importante, porque al final el Real Madrid parece que se va a enganchar con la marca HP, esta marca de ordenadores y de cositas ahí de tecnología.
y lo va a colocar en la manga, obviamente, la publicidad. Y es un tema interesante porque vi en Twitter que decía HP va a colocar el Real Madrid en la manga de la camiseta porque es de auténticos hijos de... Ustedes saben que llevarse a Mbappé en un equipo donde están Bellingham, Vinicius, Rodrigo y pare de contar. Es que es un tema bastante clave, importante. Es bastante cansino, tengo que reconocer que lo de Mbappé es una cosa bastante tediosa y uno se pone a escuchar y a pensar y aquí dice una cosa, aquí dice la otra. Por ahí estaba viendo a Marcos López en el canal de Ramón Álvarez de Mon diciendo que dando unas pistas con una canción que da la sensación de que el Madrid lo va a rechazar. O sea, hay una cantidad de cosas, pero bueno, vamos a ver porque parece que, y me imagino, creo que tiene lógica, que el Paris Saint-Germain necesita saber lo que va a hacer Mbappé. A mí no me van a engañar, cuando Mbappé termina renovando la última vez con el PSG ya lo sabía desde hace tiempo y realmente lo decidieron anunciar cuando se les vino en gana. Para mí eso es algo más que claro. Y bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tener que esperar. Yo definitivamente estoy cero ansioso, cero loco como las otras veces. Creo que esta vez es diferente. Creo que esta vez el madridismo está como que, bueno, si vas a venir, bien. Y si no, pues también. Pero lo único que nosotros estamos pidiendo, seguramente muchos de ustedes también, es que se decida realmente bien rápido y se zanje el tema este de una vez por todas. Porque al final, y ojalá que este no vaya, si va a renovar, no se renueve una temporada, 2 temporadas y vuelve el mismo cuento de la otra vez, que le queda un año de contrato, que en el verano, porque de verdad que cansino. Y siento además que Florentino tiene una gran obsesión con Kylian. Lo comprendo, creo que meter a este chico en este equipo sería una absoluta locura, pero creo que también esto está desviando muchas cosas del club que no sé si a largo plazo nos van a favorecer. Yo lo tengo muy claro, vamos a ver qué es lo que termina saliendo. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Ustedes saben que si fuera por mí, yo le diría a Mbappé, ya tu tiempo pasó, voy por otro fichaje. Pero obviamente yo no soy el presidente del Real Madrid, por eso Florentino ha sido seguramente el presidente más ganador de la historia del club. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.